¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy vamos a ver clasificación de ángulos de acuerdo a su medida. Antes de iniciar hay que tener en mente que en una circunferencia o cuando damos una vuelta entera tenemos 360 grados. Otra cosa que hay que tener en mente son estos dos símbolos que tenemos en la parte superior derecha de la pantalla. El primero es el símbolo de mayor que y el segundo es el símbolo de menor que. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar con nuestra clasificación de ángulos de acuerdo a su medida. El primer ángulo que vamos a ver es el ángulo nulo. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí ángulo nulo. Ángulo nulo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya su nombre. Y este ángulo nulo va a ser un ángulo que tiene como medida 0 grados. Entonces vamos a poner aquí que su medida, vamos a ponerle mide exactamente 0 grados. Bueno, ahora vamos a ver su representación gráfica, ¿sale? Entonces tenemos que un ángulo nulo mide exactamente 0 grados. ¿Y cuál es su representación gráfica? Entonces nosotros vamos a tener un ángulo nulo cuando los dos rayos vayan en la misma dirección. Vean, si yo coloco aquí mis dos rayos en la misma dirección, vean que yo tengo aquí un ángulo de 0 grados. ¿Sale? Entonces a este se le conoce como ángulo nulo. ¿Sale? No importa si yo muevo aquí, por ejemplo, estos dos rayos, con que vayan en la misma dirección, vean que yo voy a tener un ángulo de 0 grados. ¿Sale? Ahí ya tengo otra vez mi ángulo de 0 grados. Y a este ángulo entonces se le conoce como ángulo nulo. Bueno, vamos a pasar al siguiente ángulo. Vamos a escribir su nombre y vendríamos a tener aquí el ángulo agudo. El ángulo agudo. ¿Sale? Entonces este ángulo agudo se va a caracterizar o se va a definir como aquel que sea mayor a 0 grados pero menor a 90 grados. ¿Sale? Entonces vamos a escribirlo tal cual. Vamos a escribirlo tal cual. Vamos a ponerle mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. ¿Sale? Entonces todo aquel ángulo que sea más grande que 0 grados pero menor que 90 grados, a ese ángulo se le conoce como un ángulo agudo. ¿Sale? Entonces vean, aquí yo ya tengo un ángulo agudo dibujado en la pantalla que mide 36.9 grados. Ese vendría siendo un ángulo agudo. ¿Sale? Pero cualquier ángulo, por ejemplo, yo aquí ya moví mi ángulo y mide 14 grados. Este ángulo también es un ángulo agudo. Si yo sigo moviendo aquí mi ángulo, vean, yo puedo tener, por ejemplo, ahí ese ángulo de 53.1 grados y sigue siendo un ángulo agudo. Es mayor que 0 grados, pero menor a 90 grados. Incluso si yo tengo por aquí uno muy pegadito a 90 grados, por ejemplo 88 grados, sigue siendo un ángulo agudo porque es menor a 90 grados. ¿Sale? Entonces todo aquel ángulo que sea mayor que 0 grados pero menor a 90 grados se le conoce como ángulo agudo. Muy bien, bueno, vamos a dejarlo así, de esta forma. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿para qué vamos a ocupar los símbolos de mayor que y menor que? Aquí lo escribimos tal cual con letras, que un ángulo agudo es mayor que 0 grados, pero menor que 90 grados. ¿Y eso cómo lo podemos representar?
en una expresión matemática. Lo vamos a expresar de la siguiente manera. Vamos a decir que nuestro ángulo, vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, vamos a llamarle el ángulo alfa. ¿Sale? Ese va a ser el nombre de nuestro ángulo. Alfa. ¿Sale? Entonces yo voy a decir que este ángulo tiene que ser mayor a 0 grados. Entonces eso lo voy a representar de esta manera. 0 grados tiene que ser menor que nuestro ángulo, y a la vez ese ángulo tiene que ser menor que 90 grados. ¿Sale? Entonces de esta forma nosotros podemos representar a un ángulo agudo con esta expresión matemática. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos la expresión matemática para representar un ángulo agudo. ¿Sale? En la primera parte vamos a verlo, déjenlo hago un poquito más grande. Y en la primera parte de esta expresión, quiero que lo vean bien. En esta primera parte estoy yo diciendo que mi ángulo tiene que ser mayor a 0 grados. ¿Sale? Yo lo estaría leyendo en este caso de derecha a izquierda. Yo estaría diciendo que alfa, mi ángulo que estoy considerando, es mayor a 0 grados. Y en la segunda parte yo estaría diciendo que mi ángulo que estoy considerando es menor que 90 grados. ¿Sale? Aquí yo estoy diciendo cualquier ángulo. Yo le estoy poniendo un nombre nada más al ángulo, que es el ángulo alfa. ¿Sale? Pero este alfa puede valer, por ejemplo, los 31 grados que tenemos aquí arriba. O puede medir, por ejemplo, 26.6 grados. O puede medir 14 grados. ¿Sale? Es cualquier ángulo que esté entre 0 y 90 grados. ¿Sale? Y esa es la notación matemática para describir un ángulo agudo. Bueno, vamos a pasar al siguiente ángulo. Déjenme cambio aquí el color de la letra. Listo. Bueno, el siguiente ángulo que vamos a ver va a ser el ángulo recto. Ángulo recto. Y el ángulo recto va a tener como definición que es un ángulo que mide exactamente 90 grados. Vean, aquí yo ya tengo mi ángulo de 90 grados. Aquí yo ya tengo mi ángulo recto. Vean que aquí este ángulo va a tener una notación única, o se va a estar caracterizando porque nosotros aquí en esta notación, en el dibujo, vean que se me formó una especie de caja. Cuando veamos esa especie de caja, significa que ese ángulo mide 90 grados. Es decir, es un ángulo recto. ¿Sale? Compárenlo con los otros ángulos. Vean que en los otros ángulos es una línea curva. ¿Sale? Aquí no se nos está formando una especie de caja. ¿Sale? Esa cajita es especial cuando nosotros tenemos un ángulo de 90 grados. Bueno, entonces vamos a poner aquí su definición y vamos a poner que un ángulo recto mide exactamente, vamos a ponerle mide exactamente 90 grados. Listo. Bueno, vamos a pasar a el siguiente ángulo. Vamos a pasar al siguiente ángulo, que es cuando nosotros tenemos un ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Cuando tenemos ese caso, vamos a decir que estamos trabajando con un ángulo obtuso. ¿Sale? Vamos a ponerle su nombre. Vamos a tener un ángulo obtuso. Obtuso. Y se define como aquel ángulo que está entre los 90 y los 180 grados. Que sea mayor a 90 grados, pero
menor a 180 grados. Vamos a escribirlo tal cual y después vamos a escribirlo con su notación matemática. ¿Sale? Entonces dijimos que era mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. ¿Sale? Esa es la definición de un ángulo obtuso. Bueno, ahora, ¿cómo lo escribimos en una expresión matemática? Va a ser muy parecida al ángulo agudo. Vamos a escribirla por aquí abajo. ¿Sale? Recuerden que esta letra alfa es para denotar a cualquier ángulo que esté en esta situación, entre los 90 y 180 grados. ¿Sale? Entonces va a ser muy parecido, pero ahora aquí yo voy a poner 90 y 180 grados. ¿Sale? Vamos a analizarlo un poquito más despacio. ¿Qué estoy diciendo yo en esta expresión matemática? Estoy diciendo que mi ángulo, en la primera parte, estoy diciendo que mi ángulo tiene que ser mayor a 90 grados. ¿Sale? Si yo lo leo de derecha a izquierda, estaría leyendo alfa es mayor que 90 grados. Se puede leer de otra forma, que 90 grados es menor que el ángulo que yo estoy considerando. Pero en este caso resulta más conveniente leerlo al revés, que alfa es mayor que 90 grados. Y en la segunda parte sí lo podemos leer de izquierda a derecha. Hay que aprender a leer también este tipo de expresiones. ¿Sale? Entonces en la segunda parte yo estaría diciendo que alfa es menor que 180 grados. ¿Sale? Entonces ya en toda esta expresión matemática yo estoy diciendo que el ángulo va desde los 90 grados hasta los 180 grados. ¿Sale? Entonces cuando tenemos un ángulo con estas características, estamos tratando con un ángulo obtuso. Vamos a dibujar un ángulo obtuso aquí. Y por ejemplo, si nuestro ángulo mide 104 grados, como el que tenemos aquí en pantalla, entonces tenemos un ángulo obtuso. Incluso si está muy pegadito a los 90 grados, por ejemplo, este ángulo, ¿sale? Mide 90.7 grados. Como ya es un ángulo mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados, entonces este ángulo que yo tengo dibujado aquí, de 90.7 grados, es un ángulo obtuso. Vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo un ángulo de 123.7 grados. Si lo bajo, vean, incluso si yo tengo aquí, por ejemplo, este ángulo de 175.7 grados, este ángulo es menor a 180 grados, pero mayor a 90 grados. Entonces es un ángulo obtuso. ¿Sale? Entonces todos estos ángulos que yo tengo aquí, los que les estoy dibujando en este momento, vendrían siendo ángulos obtusos. ¿Sale? Entonces vamos a quedar con este aquí, 123.7 grados. Ese es un ángulo obtuso. Bueno, vamos a pasar al siguiente ángulo. Y el siguiente ángulo se conoce como ángulo llano. Y es un ángulo que mide exactamente 180 grados. ¿Sale? Vamos a ponerle su nombre, que es un ángulo llano. Ángulo llano. ¿Sale? Y este tiene como definición que mide exactamente 180 grados. Vamos a ponerle aquí también su definición. Mide exactamente 180 grados. ¿Sale? Entonces, en este caso, los dos rayos irían en direcciones opuestas. ¿Sale? Vamos a poner nuestros rayos en direcciones opuestas. Y vean que se me está formando un ángulo de 180 grados. ¿Sale? Le repito otra vez, no importa si nosotros cambiamos la dirección. Con que los dos vayan en direcciones opuestas, se me estaría formando un ángulo
de 180 grados. ¿Sale? Déjenme ver si lo puedo poner. Ahí está. ¿Sale? 180 grados. Bueno, vamos a tener otro ángulo. ¿Sale? Ya vamos hasta los 180 grados. Ahora vamos a tener ángulos que miden más de 180 grados, que van desde los 180 grados hasta los 360 grados. Cuando tenemos un ángulo con esas características, vamos a decir que tenemos un ángulo cóncavo. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle aquí su nombre. Ángulo cóncavo. Cóncavo. ¿Sale? Entonces un ángulo cóncavo es aquel que mide más de 180 grados, pero menos que 360 grados. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Bueno, primero vamos a poner su definición. Vamos a ponerle aquí. Es mayor que 180 grados, pero menor que 360 grados. Esa es la definición de un ángulo cóncavo. Vamos a poner aquí un ejemplo de un ángulo cóncavo y cómo se vería. Un poquito. ¿Sale? Por ejemplo, ahí ya se alcanza a apreciar bien. Tenemos un ángulo, por ejemplo, de 198.4 grados. Ese ya vendría siendo un ángulo cóncavo, porque es mayor que 180 grados. Aquí me puse un 0 de más. Es mayor que 180 grados, pero menor a 360 grados. ¿Sale? Entonces, cualquier ángulo que tenga estas características se conoce como ángulo cóncavo. ¿Sale? Vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo de 303.7 grados. Este también sería un ángulo cóncavo, mayor a 180 grados, pero menor que 360 grados. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ángulo muy pegadito a los 360 grados, por ejemplo este de aquí, que es 357.2 grados, pues también tendríamos un ángulo cóncavo, porque es mayor que 180 grados, pero menor a 360 grados. ¿Sale? Entonces vamos a dejar este ejemplo aquí, con este ángulo de 315 grados, que es un ángulo cóncavo. ¿Sale? Vamos a poner su expresión matemática. ¿Cómo sería su expresión matemática? Pues muy parecida a la del ángulo agudo y la del ángulo obtuso. ¿Sale? Aquí tendríamos 180 y del otro lado tendríamos 360 grados. ¿Sale? Entonces cualquier ángulo, vamos a verlo con un poquito de detenimiento. En la primera parte, otra vez, si yo lo leo de derecha a izquierda, yo estaría diciendo que alfa, este sería alfa, es mayor que 180 grados. ¿Sale? Vean que aquí el símbolo está cambiando. ¿Sale? Porque yo les estoy diciendo que este símbolo aquí es mayor que, cuando aquí arriba, si lo veo, aquí arriba ese símbolo me está indicando que es menor que. ¿Sale? Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué yo digo que aquí alfa es mayor a 180 grados? Cuando en un principio yo les dije que ese símbolo significa menor que. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que lo estamos leyendo al revés. ¿Sale? Yo estoy leyendo de derecha a izquierda. ¿Sale? Entonces, el significado del símbolo pues también va a cambiar. ¿Sale? Recuerden, nosotros leemos siempre de izquierda a derecha. ¿Sale? Pero, por ejemplo, aquí en estas expresiones matemáticas lo podemos voltear y no hay ningún problema. ¿Sale? Entonces, otra vez, aquí en esta expresión matemática, yo estoy diciendo que alfa
es mayor que 180 grados, ¿sale? Vean que lo estoy leyendo yo al revés, de derecha a izquierda, ¿sale? Bueno, en este sentido, yo en la primera parte tengo que alfa es mayor que 180 grados y en la segunda parte yo estoy diciendo que alfa es menor a 360 grados. ¿Sale? Entonces cualquier ángulo que vaya desde los 180 a los 360 grados es un ángulo cóncavo. Bueno, y por último vamos a tener el ángulo completo. ¿Sale? Si nosotros llegamos a los 360 grados, lo voy a hacer con este último ángulo que trabajamos. Si nosotros damos la vuelta entera, vean que yo tengo un ángulo de 360 grados. ¿Y cómo son? ¿Y cómo son estos rayos? Vean, si nosotros comparamos la posición de estos dos rayos que yo tengo aquí, del de 360 grados, y la posición de estos dos rayos que yo tengo aquí con el ángulo nulo, vean que no hay ninguna diferencia. ¿Sale? Ambos rayos van en la misma dirección. ¿Sale? Entonces el ángulo nulo y el ángulo completo son equivalentes. ¿Sale? Para fines prácticos podemos decir que estos dos ángulos son iguales. ¿Sale? Bueno, entonces así se vería un ángulo completo que es de 360 grados. Bueno, entonces esta sería la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida. Bueno, entonces vamos a pausar el video y vamos a poner esto en práctica. Bueno, realicemos la siguiente actividad, pongan pausa en el video y resuélvanla. Bueno, espero que ya la hayan resuelto y vamos a contestarla aquí. Nos dice, en cada uno de los siguientes ángulos, escribir su nombre y dar su definición. Bueno, vamos a resolver el primero. ¿Sale? En el primero, recuerden que un cuarto de vuelta, si yo parto de aquí y doy un cuarto de vuelta, tenemos 90 grados. ¿Sale? Entonces vean que el ángulo dibujado es más grande que 90 grados. ¿Sale? Entonces, como es más grande que 90 grados y no va más allá de los 180 grados, entonces tenemos un ángulo obtuso. ¿Sale? Entonces vamos a escribir su nombre. Vamos a decir que es un ángulo obtuso. Y vamos a poner su definición. Recordemos que un ángulo obtuso es aquel que va más allá de los 90 grados, pero es menor a los 180 grados. Y recuerden, su expresión matemática es la siguiente. Va desde los 90 grados, es decir, los 90 grados es un ángulo más pequeño que el ángulo que yo estoy considerando. En este caso yo le estoy llamando alfa. ¿Sale? Este ángulo va a ser alfa. Y a la vez este ángulo tiene que ser menor que a los 180 grados. Listo. Bueno, vamos con el siguiente. Otra vez, recordemos que media vuelta, perdón, un cuarto de vuelta son 90 grados. ¿Sale? Entonces aquí tendríamos 90 grados. El ángulo que está dibujado es menor a 90 grados. Es menor a 90 grados y mayor a 0 grados. Entonces, de acuerdo a las definiciones que vimos hace un momento, tenemos un ángulo agudo. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí que esto es un ángulo agudo. Vamos a ponerle su nombre, que es un ángulo agudo. Y vamos a poner su definición. Su definición es que es un ángulo tal que los 0 grados o el ángulo de 0 grados
es menor que el ángulo que yo estoy considerando, pero a su vez este ángulo es más pequeño que 90 grados. ¿Sale? Un ángulo agudo va desde los 0 a los 90 grados. ¿Sale? Otra vez, este vendría siendo el ángulo que estoy considerando, el ángulo alfa. Bueno, vamos con el siguiente. Recordemos que media vuelta son 180 grados. ¿Sale? Si yo parto de este rayo y doy media vuelta, pasé un poquito, vamos a ponerle aquí media vuelta, son 180 grados. Vean que el ángulo que yo tengo aquí dibujado es más grande que 180 grados. ¿Sale? Pero menor a los 360 grados. Entonces, de acuerdo a las definiciones que vimos, tenemos un ángulo cóncavo. Bueno, vamos a ponerle su nombre. Ya borré lo demás, pero bueno, no importa. Vamos a ponerle aquí que es un ángulo cóncavo. ¿Sale? Ángulo cóncavo. Y vamos a ponerle su definición. Su definición es que el ángulo de 180 grados es más pequeño que el ángulo que yo estoy considerando, pero a su vez este ángulo que yo tengo dibujado aquí, que yo estoy llamando alfa, es más pequeño que los 360 grados. ¿Sale? Bueno, vamos con el siguiente. Recuerden, vean que aquí en este otro ángulo tengo una especie de caja formada aquí. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a lo que les mencioné hace un momento, si yo veo dibujada ahí una especie de caja, una especie de cuadrito, significa que es un ángulo de 90 grados. Es decir, es un ángulo recto. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle su nombre. Es un ángulo recto. Ángulo recto. Y su definición es que mide exactamente 90 grados. Mide 90 grados. ¿Sale? Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Vean que aquí yo tengo un ángulo que se parece mucho al ángulo recto, pero no es un ángulo recto. ¿Sale? Le falta poquito. ¿Sale? Y vean que aquí no se nos forma la especie de caja. Entonces no es un ángulo recto. ¿Sale? Bueno, entonces este ángulo es más pequeño que 90 grados. ¿Sale? Pero mayor a 0 grados. Entonces, de acuerdo a las definiciones que vimos, tendríamos un ángulo agudo. Ángulo agudo. Vamos a poner su definición. Un ángulo agudo es aquel donde el ángulo de 0 grados es más pequeño que el ángulo que yo estoy considerando, y a su vez este ángulo que yo estoy considerando es más pequeño que 90 grados. Y por último, tenemos aquí en la última figura, vean que los dos rayos van en direcciones opuestas. Entonces, de acuerdo a las definiciones que vimos, tenemos un ángulo llano. ¿Sale? Entonces aquí vamos a tener un ángulo llano. Vamos a poner aquí el nombre, que vendría siendo ángulo llano, y su definición mide exactamente 180 grados. ¿Sale? Entonces, ya nada más para terminar, déjenme, le pongo aquí ángulo obtuso, y teníamos aquí también que este era un ángulo agudo. ¿Sale? Ya nada más para tenerlo completo, vamos a ponerle aquí sus definiciones. Aquí vamos a tener que 90 grados
es menor que el ángulo que yo estoy considerando, y a su vez este ángulo es menor a 180 grados. ¿Sale? Y el ángulo agudo ya lo tenemos por aquí abajo. Los 0 grados o el ángulo de 0 grados es menor al ángulo que yo estoy considerando, y a la vez este ángulo es menor a los 90 grados. Listo. Bueno, espero les sirva este video y nos estaríamos viendo en uno próximo.